1, Génesis capítulo 1, gloria al Señor. Vamos a concluir este capítulo, vamos a leer los últimos versículos que nos quedan. Vamos a leer del versículo 20, Génesis capítulo 1, versículos 20 al 31. Gloria sea al Señor. Génesis capítulo 1 del versículo 20 al 31. Cuando lo encuentre se pone de pie, vamos a compartir en forma antífona la lectura. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes animalitos y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave arada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que trae fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Padre celestial, en tu presencia estamos en el nombre de Jesús, reconociendo que tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Todo cuanto existe, tu mano lo hizo, y tu creación aquí congregada lo reconoce y te adora. Queremos, Padre, en esta hora pedir que sea el Espíritu de Dios el que ministre a nuestros corazones, que podamos ser transformados por tu palabra y entender que todo cuanto existe y nuestra vida también le pertenecen a Dios. Queremos estudiar tu palabra, caminar por ella y entender el propósito para nuestras vidas, Padre. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Llegamos ya a los últimos versículos de este capítulo, donde pues Dios está coronando su creación a través de la historia. Se han querido negar, se ha querido rechazar esto que está escrito aquí. Los hombres de la ciencia no lo quieren aceptar. Los intelectuales pues piensan que este es una fábula, un cuento, un mito. Mas para la iglesia de Dios es la verdad. Quizás no podamos tener una respuesta a todo lo que los científicos dicen, pero una cosa sí podemos decir: lo creo. No puedo explicarlo, pero lo creo. ¿Por qué? Porque es un acto de fe. No es necesario que nuestra vida, hermano, pueda de una manera detallada dar toda la respuesta. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un compendio científico,
no es un libro de filosofía, es más, no es un libro que el hombre pudo haber hecho. Es inspiración de Dios. Y para poder entender a Dios hay que tener el Espíritu de Dios, hay que recibirlo por la fe. Obviamente hablamos de una fe espiritual, hablamos de una fe inteligente, hablamos de algo que es razonado y que llega a nuestras conciencias. Y esto nos permite, hermano, establecernos de una manera clara, firme y con autoridad. Todo cuanto existe, Dios lo creó. No hay nada fuera de Dios. Nada fuera de Dios. Y esto es duro para la mente humana entenderlo. ¿Por qué? Porque el hombre se resiste a su creador. El hombre no quiere aceptar que hay un poder sobre su vida. No quiere entender de que hay una autoridad sobre él. El hombre piensa ingenuamente que es libre, que puede hacer lo que quiera, que puede vivir como quiere. No, hermano. Tenemos un creador. Hay una autoridad sobre nuestras vidas. Y aunque nuestra alma o nuestra carne se revele en nuestro espíritu y en la conciencia de todo ser humano, existe algo divino, algo que viene de Dios, porque es Dios quien lo ha revelado. Y esa revelación tenemos que amplificarla, esa revelación tenemos que ampliarla, para que nuestra vida sea normada por esa revelación. Nuestra vida no va a cambiar por el conocimiento, por el dinero. Nuestra vida no va a cambiar por la educación. Nuestra vida no va a cambiar por ninguna cosa que el hombre pueda tener. Ni por la psicología, ni por las buenas costumbres, ni por la moral. El hombre va a cambiar cuando tiene un encuentro con Dios. Y reconocer eso, hermano, es un paso muy importante en nuestras vidas. Todo fue creado por Dios. Llegamos al momento cumbre, llegamos al momento más dramático e importante. Vamos al versículo 26, cuando Dios, después de que creó las condiciones, cuando Dios creó todo, faltaba algo muy especial. Dice el versículo 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí vemos, hermano, lo que podemos llamar el primer concilio de la deidad. El primer concilio de la deidad y entre la deidad. Dios no dijo, voy a hacer al hombre. ¿Qué dijo? Hagamos. Está Dios, hermano. Dios manifestado en tres personas, un mismo Dios. Quizás para la mente humana es difícil entenderlo, pero hay una deidad, hay una triunidad, hay un Dios manifestado en tres personas y tres personas manifestadas en un Dios. Para la mente humana es difícil, más para aquel que lo recibe por la fe lo entiende clarito. Dios dijo, hagamos. Hubo un concilio entre la Trinidad, tomaron una decisión. ¿Cuál era esa decisión que iban a tomar? ¿De qué se trató ese concilio? ¿Qué hablaron en ese concilio? La creación del hombre, un ser diferente a todo lo que había creado. En ese momento no había nada como lo que iba a hacer en ese momento. Iba a crear al hombre distinto a los ángeles, distinto al resto de la creación. Era un hombre totalmente diferente. Era el clímax, era la consagración o lo máximo en la creación de Dios. Cuando dijo, hagamos al hombre, se trató de la creación de un ser diferente. Ahora, ¿cuál sería el propósito de la creación de este hombre? Obtener, hermano, un hombre corporativo, alguien que expresara a Dios en toda su creación, un vaso que pudiera contener a Dios, un vaso que pudiera contener a Dios. Romanos capítulo 9, versículos 21 y 23. Vámonos rapidito a Romanos capítulo 9,
versos 21 y 23. Léalo. Romanos 9, versos 21 y 23. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué es el hombre? Un vaso para la gloria de Dios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, hablando al respecto de nuestra naturaleza. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice, hermano? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De qué material nos formó Dios? Del polvo. De un material simple. Dios hizo un vaso. Por eso dice el texto que acabamos de leer, 1 Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La presencia, la persona de Cristo en nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si algo van a admirar de usted, si algo van a admirar de usted, es que usted ama a Jesucristo. Si algo van a admirar de usted, no es su belleza o qué tan inteligente es. Si algo van a admirar de usted, es cómo ama a Cristo. Si admiran de nosotros otra cosa, se perdió el propósito. Hermano, lo que más tiene que destacar de usted, lo que más se tiene que mostrar en usted, es cuánto ama a Jesús, cómo vive para Jesús. No tiene que destacar su fuerza, su inteligencia, su belleza. No tiene que destacar qué tan bonita tiene su casa o qué tan educado es usted. No, perdimos el propósito. Lo que tiene que destacar en usted es cuánto está aprendiendo de Dios, cuánto conoce a Dios, cuánto sigue a Dios y cuánto ama a Dios. De eso se nos tiene que notar. Amén. Amén. Pero tenemos este tesoro. El tesoro no son sus hijos, no es su esposa. El tesoro no es usted. El tesoro no es el poquito oro que tiene ahí debajo de la cama, ¿verdad? El tesoro no es lo más valioso que tiene. El tesoro no es la casa. El tesoro no es su celular. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Mi comunión, mi relación y mi vida en Cristo. Es lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? A Cristo. Eso es lo que tiene que identificar a la iglesia. Su valor no reside en un templo majestuoso. Su valor no reside en cuán hermoso y adornado es el templo. Su valor reside en la persona de Jesús y cuánto me estoy llenando y apropiando de ella. Pablo muy puntualmente dice, pero tenemos este tesoro. Lo que Dios iba a hacer con el hombre era algo especial, pero no especial por sí mismo, sino porque el hombre iba a ser la persona que iba a contener a Dios, iba a ser el representante de Dios en la tierra. Eso es lo que hacía especial al hombre. Ojo, no somos instrumentos. La religión, hermano, ha manejado este concepto y es un concepto caído y humano.
somos los instrumentos de Dios, somos las armas de Dios, y empezamos a creer que somos algo. No, hermano, no somos los instrumentos, somos vasos de Dios, hechos para contener. Hermano, lo que a Dios le interesa no es, hermano, cómo nos va a usar. Lo que a Él le interesa es cuánto nos va a llenar. Porque, hermano, si usted y yo no estamos llenos de Dios, Él no nos va a usar. Si el vaso está vacío, Dios no lo va a usar. Queremos que Dios nos use, pero no estamos llenos. Queremos ser instrumentos para Dios. No podemos ser instrumentos de Dios si nuestro vaso no está lleno de la gracia, del amor, de la misericordia, del perdón que viene de Dios. Para ser usados por Dios tenemos que estar llenos, hermano. Y aquí podemos decidir. Usted va a decidir cuánta o en qué cantidad se va a llenar de Dios. Y en la medida que yo estoy lleno, me convierto en un vaso de honra o en un vaso de deshonra. Lo que dice Romanos. Quiero que vayamos un ratito a Romanos y veamos este texto que es bastante duro. Romanos 9, 21 y 23. Se lo voy a explicar rapidito. Romanos 9, 21 y 23. Miren lo que dice. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Definamos. ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Quién es el barro? Nosotros. ¿Quién tiene autoridad sobre el barro? Dios. Amén. Entienda algo. Dios tiene autoridad sobre toda carne en esta tierra. Y no podemos cambiar las decisiones de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someternos a las decisiones y autoridad de Dios. Muchas veces en nuestras oraciones queremos cambiar los planes de Dios. No, hermano. Nuestras oraciones no cambian los planes de Dios. Nuestras oraciones nos revelan el plan de Dios, que es mucho mejor que los suyos. Amén. Usted tiene planes preciosos. Dios tiene planes maravillosos. No, pero es que yo sigo mi camino. No tenemos camino, hermano. Sin Cristo no hay caminos. Sin Cristo no hay oportunidades. Sin Cristo hay puertas cerradas. Y cuando yo insisto vivir a mi manera, miren lo que encontramos. Dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro. ¿Cuándo o en qué momento yo me convierto en un vaso de honra o en un vaso de deshonra? ¿En qué momento yo puedo ser un vaso de honra o en qué momento puedo ser un vaso de deshonra? Dependiendo de lo que pongo en mi corazón. Si yo meto mundo, si yo meto carne, si yo meto pecado, si yo meto vanagloria, si yo meto orgullo, si yo meto envidia en este vaso, ¿en qué me convierto? En un vaso de deshonra. Cuando yo lo lleno de mí mismo, cuando yo lo lleno de lo que yo soy, lo lleno de mi experiencia, lo lleno de mi capacidad, lo lleno de mi inteligencia, lo lleno de mis habilidades, me convierto en un vaso de deshonra. Porque mucha gente, hermano, ama a Dios, pero vive a su manera. No sirve. Si amamos a Dios, tenemos que cambiar. Amén. No es lo mismo la vida de soltero que la misma vida de casado. Y hoy se da un problema. La gente no se quiere casar, pero quiere gozar de los privilegios de estar casado. Y no se puede. O sea, el estar casado es un privilegio. Y esos privilegios son los que se gozan cuando está casado. Pero la gente no quiere casarse, pero quiere tener los privilegios del que está casado. Miren qué bonito.
No, hermano, si así estamos bien, hermano. No estamos bien. Cuando no hacemos lo que Dios dice, no nos engañemos, no estamos bien. Ay, hermano, es usted no